ha declarado este año 2021 como Año Internacional de la Paz y de la Confianza. Parece casi una broma tal y como está el patio viniendo de la ONU, pero esto encaja muy bien con este tiempo de Adviento, con el camino de Adviento. Lo vamos a hacer de la mano de nuestra amiga Rosa Ruiz Aragonese, que nos va a iluminar para que vivamos este tiempo de Adviento desde la esperanza. Rosa va a subrayar un elemento muy importante, que es el de la confianza. El tiempo de Adviento como una esperanza y una capacidad para entrever posibilidades en medio de todo lo que nos rodea. Y también nos va a recordar qué significa el tiempo litúrgico del Adviento en este caminar en el que todos juntos vamos como hermanos. Pues vamos a hablar ya con Rosa Ruiz Aragoneses. Bueno, pues con esta alegría que están viendo ustedes recibimos ya a Rosa Ruiz Aragoneses, a la que le damos nuestra más cordial bienvenida. Rosa, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí contenta de nuevo. Somos muy contentos de nuevo de tenerte en el programa, que ya te hemos tenido en más de una ocasión y hemos hablado de varios temas. Entre ellos estamos ahora tratando esa trilogía tan interesante de la esperanza. Hoy que vamos a tratar el tema del Adviento, pero desde el punto de vista de la fe, y nos queda el amor, que ya lo haremos en otra ocasión. Pero para centrarnos en este Adviento que iniciamos ahora, este Adviento de 2021, tú has escrito un pliego en la revista Vida Nueva, un pliego que yo recomiendo vivamente, y de esa lectura yo he ido sacando algunas preguntas para este diálogo, porque me parece que este pliego es muy sugerente y además le caracteriza también la originalidad, la creatividad que, bueno, pues que tú tienes, ¿no? Como ahora iremos viendo en algunas de las preguntas y de los personajes, incluso animales, que saldrán para este Adviento. Rosa, ¿cómo dirías que es el Adviento para ti? Pues, bueno, el Adviento yo creo que para mí es uno de los tiempos más bonitos litúrgicamente, ¿no? Y quizá porque, no sé, creo que tiene una parte como de esperanza, que es como lo más inmediato, ¿no? El Adviento como tiempo de esperanza, pero creo que es una esperanza como muy, muy humana, muy sana, muy natural casi, ¿no? La esperanza de la Pascua, por ejemplo, es otro tipo de esperanza. Ha pasado por la cruz, es otra. Pero en el Adviento yo creo que como que es un tiempo que nos reconcilia o que nos pone en contacto mejor como con lo más humano, lo más básico del ser humano, como muy natural. Creo yo, quizá, bueno, porque es el tiempo previo a prepararnos a un nacimiento, que no deja de ser lo más humano que tenemos, ¿no? Nacer, la vida en sí. Quizá por eso. Pero sí, para mí es un tiempo como de mucha vida, de mucha vida. Rosa, hablaba hace un momentito de esto de los animales y el Adviento, y tú en este pliego, en la revista Vida Nueva, cuentas el experimento de algo que sucede y que yo no quiero adelantar para que lo cuentes tú con tu original narrativa. Pues fíjate que preparando un poquito el pliego y pensando un poco como pues alguna clave que me ayudara a mí a vivir el Adviento, ¿no? Y desde ahí pues intentas sugerir algo, porque creo que cuando algo si no te ayuda a ti es más difícil poder expresarlo. Y desde esa clave de vida, de abrirnos a creer que algo puede nacer con lo que eso cuesta, ¿no? Pues recordé un experimento de psicología, puramente de psicología, un experimento sobre la atención que a mí me fascina y que es como un clásico. Es muy sencillo. Se suele llamar el experimento del gorila invisible. El gorila invisible. Parece una broma, pero de puro simple creo que tiene mucho, mucho fondo, ¿no? Es un experimento que hicieron ya hace años dos doctores en Estados Unidos, de dos universidades distintas, que es muy sencillo y además se encuentra en internet, solo hay que poner en Google o donde cada uno quiera
experimento gorila invisible y lo puedes hacer. Recomiendo, como tú dices, vivamente que se haga el experimento, que es un par de minutos antes de leer el pliego, ¿no? Y antes de cualquier otra cosa. Pero ese es el inicio. Un experimento sobre cómo percibimos, nuestra capacidad de percibir y de atender. ¿Y cómo aplicarías tú esta capacidad de percibir y de atender al tiempo de Adviento? Porque claro, como tenemos que atender tantas cosas, puede que lo esencial se nos pierda un poco, ¿no? Sí, es que en este experimento, por si alguien lo quiere hacer, para no entrar en mucho detalle, pero es muy sencillo. El experimento ves claramente que no tenemos la capacidad natural para percibir la vida tal como es, pero no la vida en algo súper profundo, que a veces igual eso lo tenemos como más asumido, ¿no? No, 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 algo que te está pasando por delante de los ojos, parece increíble, pero en nosotros hay una incapacidad natural para percibir tal como es la vida en sí misma en ese momento. Y me parecía que esta ceguera por falta de atención, lo llaman ellos, estos investigadores, ¿no? Esta ceguera por falta de atención o la ilusión de creer que podemos percibir todo tal como está, ellos en su libro, también tienen un libro que publicaron y de divulgación muy sencillo, se llama así, el experimento, algo así como el gorila invisible, creo, directamente, ¿no? Bueno, pues ellos lo que dicen es que hay una manera de disminuir este efecto humano de no percibir algo que está pasando por delante de nuestra nariz. Y la forma de disminuir ese filtro o ese sesgo es que esperemos que lo que va a pasar pase. Es decir, que cuando yo estoy esperando que algo pase es más fácil que lo vea. Y me parecía tan sugerente, me parecía tan de Adviento, porque esperar no es tan fácil, ¿no? A mí me parece esperar no es tan fácil. Es mucho más fácil desesperarse, es mucho más fácil pues tirar la toalla muchas veces. Cuando las cosas van bien, no necesitas esperar. Cuando las cosas están complicadas es cuando necesitas mantener la esperanza, ¿no? Y ahí es donde no ves. Decimos, es que no veo por dónde seguir, no veo, ¿no? ¿Será que también algo tan simple como eso, un filtro psicológico, será que eso también nos influye? Que perdemos la capacidad de ver a Dios, ver el paso de Dios, ver el paso en la vida, porque no lo esperamos. Y bueno, pues como hipótesis así, ¿y si el Adviento pudiera ser un ejercicio, un espacio, un tiempo que se nos regala para entrenarnos, ¿no? En esa percepción, ¿no? O por lo menos en caer en la cuenta de que tenemos filtros que no nos permiten ver la realidad tal como es, por lo menos para que estemos atentos a eso, ¿no? Esto es una prueba de atención y concentración. Cuenta los pases del equipo blanco. ¿Cuántos pases has contado? La respuesta es 18. Pero, ¿has visto al mono bailarín? También en este pliego relaciona la confianza con la esperanza como capacidad para entrever posibilidades, que es una cita también de Kierkegaard. Entonces, ¿cuál sería esta relación?
pensando un poquito en esto y esta cita de Kierkegaard que me parecía muy sugerente, ¿no? Si la esperanza es esa capacidad para entrever posibilidades, cuando uno mira dentro de una misma, dentro de uno mismo, realmente hay momentos en la vida y hay situaciones en mucha gente que seguramente conocemos todos, que es que realmente no se ven posibilidades, ni siquiera entreverlas, ¿no? Que es como lo mínimo que se puede pedir. Y esta capacidad para entrever posibilidades, siento que cuando podemos fiarnos de alguien o de algo, es más fácil tenerla, ¿no? Cada uno podemos mirar en nuestra situación personal actual o nuestra situación de la gente que tenemos cerca, pero si ampliamos un poquito el objetivo, en el mundo, hay situaciones que realmente es difícil entrever posibilidades. En la iglesia, tampoco hace falta irse tan lejos, ¿no? Y quizá es una cuestión de fe, quizás es una cuestión de fe. O sea, que a veces el ver solo he perdido la esperanza en una persona, he perdido la esperanza en una situación, he perdido la esperanza en mí misma, que intento una misma cosa y no acabo de salir adelante, ¿no? Y si añadimos la confianza, esa capacidad de fiarnos, ¿no? Que eso es la fe como capacidad de fiarnos de algo, de alguien, porque tirando de ese hilo, cuando uno se fía de alguien, si yo me fío de ti, es muy difícil que no espere nada de ti. Es muy difícil. De la gente que amamos y de la gente de la que nos fiamos, que ahí estarían las tres juntas, ¿no? El amor, la fe y la esperanza, es casi imposible no esperar nada. El amor pide entrever posibilidades y el amor engendra esa esperanza, porque nos fiamos de quien nos quiere y de quien queremos nosotros, creo yo. Afirmas también en el pliego que hemos sido creados capaces de Adviento. Pues tirando un poco de esa misma imagen, ¿no? Es bonito porque hay una expresión también de Runner, la capacidad, hemos sido creados con la capacidad de presentir a Dios. Que claro, que Runner a veces uno lee cosas y dice, ¿qué querrá decir esto de presentir a Dios? Y me parece que no nos pasa solo con Dios, como todo lo importante en la vida, estamos bien hechos, estamos bien creados, entonces eso que vivimos con Dios lo vivimos en la vida, ¿no? Entonces, ser capaces de Adviento creo que es esa capacidad de poder esperar a Dios, que es como lo propio del tiempo litúrgico, si cuidamos una presencia previa de Dios que ya hay en todos nosotros y en todo lo que nos rodea, ¿no? Si creyéramos de verdad que Dios está previamente, que Dios nos habita, que algo de Dios está en todo lo importante de la vida, es ese presentirle para poder esperarle, ¿no? De alguna manera, o el mismo prólogo de Juan, ¿no? Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero vino a los suyos, ¿no? Esa reflexión de Runner un poco también enfoca por ahí, es decir, ¿será que no le esperamos porque ya no le presentimos, porque hemos perdido esa capacidad de enlazar con la huella de Dios en cada uno de nosotros? Y me parece que puede abrir también muchos puentes a gente no creyente, ¿no? A gente no creyente que sin embargo sí se reconoce espiritual, sí reconoce o al menos intuye que somos algo más de lo que tocamos y vemos. Esa dimensión, esa huella de lo trascendente de Dios. ¿Será que no estamos cuidando tanto eso? Aunque hagamos una cuestión litúrgica muy importante o una cuestión de conceptos de fe, ¿será que hemos perdido o tenemos debilitado, mejor, esa conciencia previa de un presentir a Dios en nosotros mismos de una manera muy natural, ¿no? Muy animal casi, entre comillas, si quieres? Capaces de Adviento, porque somos capaces de esperar que Dios venga, porque somos capaces de cuidar la presencia de Dios en nosotros ya, de alguna manera, de intuirla.
Tú además lanzas en este pliego una pregunta bueno, que yo he notado porque la veo muy, muy sugerente, y además hacerle la pregunta a la propia autora pues también puede dar más pistas, ¿no? Te preguntabas tú y nos preguntas, ¿no será este tiempo de Adviento una oportunidad regalada para defender el poco de Dios en nosotros, como quien cubre con su palma un pequeño pábilo encendido mientras camina a oscuras por una calle en medio del viento? Por cierto, muy poético estas imágenes, ¿eh? Sí, no sé cómo, no sé de dónde me vino, pero me pareció una imagen, es que me parece una imagen muy intuitiva. Em, Imaginarnos en una calle a oscuras que hace viento, no hay donde resguardarte y tú quieres mantener la pequeña luz, pequeñísima, un pábilo de luz que llevas en la palma de la mano, ¿no? Entonces, si realmente viviéramos así, ese poquito de Dios, esa presencia de Dios como una pequeña luz, que por pequeña que sea está, y que de alguna manera podemos y tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa sensación de voy a oscuras, solo tengo esto, y en protegerlo me va la vida, porque sin esto no puedo caminar, no voy a ser yo, ¿no? Esa expresión no, para mucha gente la habrá leído y la escuchará, la conocerá, de Etty Hillesum, ¿no? No es mía el ese poquito de Dios, pero desde esa expresión tan propia de Etty Hillesum de caer en cuenta de que Dios, algo de Dios está en mí, y la cuestión no es que Él me ayude a mí, sino que nosotros le ayudemos a Él a que no desaparezca de mi interior. eh, Me llevó a esa imagen así un poco imaginativa, es verdad, ¿no? Jugar un poco visualizando también cómo puedo ayudar a Dios a que no desaparezca en mí. Y la siguiente pregunta que me hacía es, qué hay en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de tratar a la gente, en mi forma de percibir la realidad, de percibirme a mí misma, que ahoga a Dios en mí, que le quita luz, que le quita espacio. Es casi como, suena medio herético el poder pensar que nosotros tenemos la capacidad de anular a Dios, pero si lo entendemos bien, así un poco entrecomillado, pues sí, sí le anulamos, ¿no? Cada vez que anulamos la luz, cada vez que anulamos espacios donde respirar, donde poder ser nosotros mismos, en nosotros mismos o en los demás, ¿no? Y no sería una tarea pequeña para el Adviento, ¿no? Que es también un tiempo que socialmente se asocia mucho a la luz, el encendido de las luces, hasta llegar a la Navidad. O sea que, ¿cómo cuidar ese poquito de Dios en mí? Incluso previo a eso, ¿cómo hacer para caer en cuenta, para ser conscientes de que es verdad? Que es como, igual es la gran noticia, que es que no acabamos de encajar, ¿no? Es verdad, es que Dios me habita de alguna manera, ¿no? Y ya como el colmo de la buena noticia, llegar a creernos no solo que Dios viene y me habita previamente, sino que me quiere. Eso ya es, vamos, ya me gustaría creérmelo yo de mí misma todos los días, ¿no? Y siguiendo con estas imágenes tan sugerentes y hablando de Etty Hillesum, pues tenemos también otra, podríamos decir que otra imagen para nuestro Adviento, porque dice ella en una cita: a veces las personas son para mí casas con las puertas abiertas, y debería ser posible hacer de cada una de ellas una morada para ti, Dios mío. Te buscaré un alojamiento y un techo en el mayor número de casas posible. Hay tantas casas deshabitadas y te introduzco en ellas como al huésped más importante que puedan recibir. Esto me parece precioso, ¿no, Rosa? Es muy bonito. A mí esta mujer es
es muy impactante, ¿no? Cuando también, mira, quien no la conozca y poder leer sus diarios o cualquiera de los libros que hay sobre ella, ¿no? Porque es una mujer muy normal y que se expresa con gran normalidad. Entonces, en una situación sumamente dura y sumamente oscura como fue la persecución nazi, ¿no? Ella como judía. Entonces, parece que hasta que ya queda recluida en un campo de concentración, parece que ya pasa tiempo haciendo como una especie de puente entre los prisioneros y fuera del campo. Entonces, llevaba medicinas o hacía cosas así. Y supongo que esa experiencia, en la medida en que ella va profundizando, porque de entrada no es especialmente creyente, no era especialmente creyente, ¿no? Por eso me parece más sugerente aún, que desde una experiencia humana, ella empieza a percibir que en ella hay algo valioso. Me parece, o sea, un gran acicate para, mira, para sobre todo para los que dudamos mucho de nosotros mismos, que digo yo que no me pasará solo a mí, ¿no? Y que hay épocas en las que realmente uno quiere creer, celebrar la Navidad, quiere creer que el ser humano es bueno, quiere creer que todos podemos ser hermanos y que son sentimientos muy navideños, ¿no? Y también ya en el Adviento se empieza a oler, con el olor a castañas ya calientes ya empieza a olerse ese deseo de ser buenos, ¿no? Y de que el ser humano puede ser mejor. Pues en ese ambiente esta mujer intuye que en ella hay algo tan valioso que le ayuda a vivir el horror de la persecución nazi desde otras claves. Y una es primero ese poquito de Dios en mí que tengo que cuidar. Y no se queda ahí, que es lo más grande, ¿no? Sino que empieza a ver a las otras personas como lugares de Dios también, ¿no? Donde Dios pueda habitar y que ella pueda ayudarles a eso. En el fondo, otra imagen podría ser, imagínate ir por la calle, ir visualizando a las personas como cuevas de Belén. Esto se me acaba de ocurrir ahora porque tú me haces imaginarme cosas. Pero fíjate que también podría ser bonito, ¿no? No el castillo de Herodes, no el templo de Jerusalén, no grandes edificios santos y sagrados, sino ver en cada persona, por supuesto, la huella de Dios, la presencia de Dios. Pero si eso no llegamos ahí, vivamos el Adviento, que es prever en cada persona, presentir en cada persona una cueva de Belén, en espera de que Dios nazca, ¿no? Y puede nacer justo pues, por eso, porque Dios mismo ha querido a esa persona, a cada una, como un posible lugar donde habitar. Hombre, el riesgo, me escucho a mí misma y puede sonar como un poco así etéreo, como un poco incluso intimista, pero creo que es todo lo contrario, ¿no? Y desde ti se ve más claro, ¿no? No, ella siguió visitando a los presos hasta que ella misma queda presa en el campo de concentración, ¿no? Y finalmente morirá allí, en Auschwitz, en otro campo. Pero puede ser la convicción tan fuerte de que Dios nos quiere hasta el punto de habitarnos, puede ser tan fuerte que nos haga ponernos en camino hacia otras personas y ver a otras personas como ese lugar habitable, cuando muchas veces las relaciones personales, las relaciones humanas no son tan fáciles, ¿no? Quizás lo mejor que tenemos, sin duda, las personas, lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestra vida. Y al mismo tiempo, qué gran fuente de conflictos y de sufrimiento son las relaciones, ¿no? Podría ser una manera también de ejercitarnos en ese percibir en los demás algo más de lo que vemos a primera vista, porque si no, nos pasa lo del gorila invisible, que puede haber un gorila delante de nosotros y no lo vemos, porque no esperamos verle. Y si yo no espero ver algo bueno en ti, con mucha probabilidad no lo voy a ver. Eso es un drama, pero bueno, si sabemos qué nos pasa, hagamos el drama más pequeño, seamos conscientes, ¿no? Y digamos, bueno, ojo, si yo sé que me puede pasar, puedo estar más atenta, de nuevo la atención, ¿no? Para fiarme, de nuevo esa fe en el ser humano. Tener fe en Dios y no tener fe en el ser humano
al menos desde una clave cristiana, creo que es imposible. Rosa, al hilo de toda esta reflexión, estamos esperando a Jesús de Belén, y este Jesús de Belén, siguiendo este hilo, hace también un ejercicio de ampliación de su visión a medida que fue encontrándose con la gente que no estaba precisamente en primera línea. Eso es muy bonito, ¿no? Porque, claro, fíjate que en Navidad y en Adviento, los personajes que nos van conduciendo hacia la Navidad, muchos de ellos están en el límite, al borde de muchos caminos. Pero es que después en la vida pública eso sigue pasando. Entonces, ya no solamente es que desde la psicología nos digan, mira, ser conscientes que esto nos pasa a todos los seres humanos. Es que a Jesús, el Hijo de Dios, a quien seguimos, también le pasó. Había gente en el borde del camino que a veces para que le hiciera caso Jesús tenía que gritar. Y de hecho sus discípulos, los más aventajados, los más cercanos, ¿cuántas veces aparecen en los evangelios diciendo a alguien, cállate, no molestes al maestro? Esa frase me parece muy inquietante, ¿no? Que los que estén más cerca de Jesús les dice a la gente que grita y que no está en la mirada, no está en el ángulo que vemos de forma natural, no molestes al maestro, cállate, cállate. Y hombres y mujeres que no se callaron y por eso ampliaron la mirada de Jesús. Me imagino a Jesús eso ampliando, porque llega un momento que la importancia de los sentidos, ¿no? A veces nos vamos a cosas súper espirituales. No, empecemos por los sentidos. Jesús escucha entre la multitud, los discípulos le dicen que se calle, hasta que llega un momento en que Jesús escucha y se vuelve a eso que está escuchando fuera de su campo de atención. O la mujer sirofenicia, un personaje también como muy claro de que Jesús es capaz de insistir en lo que cree que debe hacer. Esto no es para ti. La mujer sigue también afirmando lo que cree que debe decirle. Hasta los perrillos pueden tomar las migajas de la mesa de los amos, ¿no? Y esa capacidad en Jesús de ampliar la mirada y ampliar incluso su plan de vida. Y además que lo reconozca en voz alta, que eso es mucho más difícil, ¿no? No solo se da cuenta, no solo cambia, sino que además reconoce en voz alta, mujer, me has hecho ver algo que no veía. Gracias. Eso es ser humano, ¿no? Eso es tener una gran humanidad, quizá, ¿no? Por eso solo lo hace Jesús. Por eso es propio de Jesús, ¿no? El verdadero ser humano pleno, ¿no? Hacia donde querríamos llegar todos si queremos, pero qué bonito sería que nos pongamos cerca de situaciones o que tengamos una capacidad de atención tan sana que dentro de nuestro ventanuco pequeño por el que vemos la realidad cada día, dejemos que haya personas o situaciones que de repente ¡pac!, agrietan el ventanuco y se hace un poquito más grande. Y entonces vemos un poco más. Creíamos que la realidad era esto, pero hay momentos en la vida y personas, gracias a Dios, que hacen y nos agrietan la ventana, ¿no? Y se abre. Y eso nos salva. Nos salva porque nos amplía la mirada, claro. El nacimiento de Jesús es un ejercicio de ampliar la mirada, porque ¿dónde miraba la humanidad para encontrar al Salvador, quien lo buscara? Desde luego a las afueras de Belén, en una cueva no. Ni María ni José lo buscaron ahí porque buscaron en otro lado, en el centro, en las posadas. Y Dios suavemente, pero contundentemente abriendo grietas, es decir, por aquí no. Pero claro, eso nos rompe, porque lo de agrietar queda muy bonito, muy poético, pero es que una grieta te rompe. Es como Dios suavemente, pacientemente, pero también contemplar cómo nos va rompiendo para ampliarnos esa percepción de
de dejar que otros entren en nuestro horizonte, en nuestra vida, en nuestra mirada, para creer en ellos y para verlos. Es que si no, ni siquiera los vemos. Y eso es terrible, ¿no? Incluso con nosotros mismos, con la vida personal de cada uno, ¿no? O sea, cuestiones que uno no ve de sí mismo, por naturaleza, diríamos de nuevo, por psicología, ¿no? Hay dimensiones de uno mismo que se nos ocultan a nosotros. Y solo hay que preguntar a la gente con la que vives o con quien trabajas para que te digan lo que tú no ves o lo que tú no puedes ver. A veces es que creo que no lo podemos ver, no tenemos capacidad. Entonces, como estamos bien hechos de nuevo, bueno, hasta que se nos da esa capacidad para soportar lo que no queremos ver o no podemos ver. Y eso cambia lo que esperamos. Yo solo puedo esperar de mí cosas que sea capaz de ver, de entrever como posibilidad. Y de hecho creo que algunos de los momentos más duros de la vida de una persona es cuando justamente no podemos entrever posibilidades para uno mismo, porque eso te bloquea. Y entonces empequeñecemos a Dios. No solo nos empequeñecemos nosotros, sino que empequeñecemos a Dios. Es ese momento de, tengo que proteger este pábilo vacilante, porque si además pierdo esto ya, me pierdo del todo. Qué interesante también. Además, toda esta parte de la grieta, eso no venía en el pliego, ¿eh? Así que... Bueno, es que hablando igual luego te van viniendo más cosas, ¿no? Bueno, estamos casi en el ecuador de nuestra entrevista y ahora vamos a conectar con Barcelona, porque allí tenemos a Quique Fernández, coordinador de la Escuela de Animación Bíblica, que te quiere decir alguna cosita y luego te va a hacer un par de preguntas. ¿Lo escuchamos? Genial, estupendo. Hola, Rosa, Fernando y todos los seguidores de Cruzando Fronteras. Adviento es tiempo de esperanza. Sin embargo, tengo la sensación de que la esperanza la tenemos más bien poco trabajada. Muchos piensan que la esperanza solo es desde una perspectiva escatológica. Cuando iré al cielo, cuando Dios me va a hacer grande llevándome al cielo. Pero me pregunto, y te pregunto, Rosa, ¿no crees que quizás la esperanza realmente empieza por creer y contemplar que el Dios grande se hace pequeño, que entra en la historia y se hace niño? Sí, es verdad que los niños cuando llegan a tu vida te lo trastocan todo, te transforman la vida. Quizás en este momento de caminar sinodal de la Iglesia, también te pregunto una segunda pregunta. ¿No deberíamos dejar que el niño entre en casa y encontrarnos la bañera llena de juguetes y contarnos cuentos por la noche y recuperar ese ambiente entrañable para la Iglesia? Hace unos días el Evangelio nos hablaba de la puerta estrecha. Me gusta pensar en que más allá de cómo sea la puerta, de estrecha, de pequeña, lo importante es que nosotros nos hagamos pequeños para pasar por ella. Desde Barcelona, una forta y fraternal abrazada. Qué bien, Quique, muchas gracias. No sé si lo digo bien, pero allá para Barcelona, gracias me encanta verte y escucharte. Y además que dos preguntas muy sugerentes, como suele ser tú, ¿no? Esa imagen del niño que decías, de un Dios que se hace pequeño, pues sí, ciertamente, ¿no? Es como tú bien has dicho, o sea, el Adviento nos descuadra mucho que Dios se haga pequeño. Porque de naturaleza esperamos que Dios esté en otro sitio, en sitios grandes y que sea poderoso. Y entonces Dios es un gran descolocador, ¿no? Un niño pequeño nos guiará, dice Isaías. Dejarnos guiar por un niño pequeño es difícil. Nos cuesta dejarnos guiar por el buen pastor. Cuánto más dejarnos guiar por un niño pequeño que nos pastoreará, ¿no? Dice Isaías. Y además un poco también esa otra clave, no solamente es que Dios se haga pequeño, se haga niño, es que nos quiere estar contigo, con nosotros, ¿no? Entonces al final creo que esa buena noticia
es también, hay que hacer un camino personal para creérsela de verdad. Que Dios hecho niño, y me parece que es verdad, como tú dices, muy sugerente, porque como eso nos cuesta de entrada de naturaleza, igual el Adviento nos podría ayudar especialmente a acercarnos a Dios, porque es mucho más fácil ayudar a un niño que ayudar a un hombre o una mujer fuerte, maduro, seguro de sí, exitoso. Pero ¿quién se niega a ayudar a un niño pequeño o un recién nacido? Hay que ser de piedra, ¿no? Entonces, sí sería un ejercicio muy bonito para salir de nosotros y para acercarnos a ese Dios hecho niño, posiblemente. Y también esa otra parte que decías de la sinodalidad en la iglesia. Bueno, es que, claro, me encanta esa imagen, pero no sé cómo se hace, pero sería genial. Sería genial porque, ¿cómo se hace para que un niño entre en casa y le dejes, para empezar, moverse? Esto no lo toques, no, esto aquí no. He visto a veces hay casas como, a veces cuando uno visita casas, ¿no? Que hay lugares en que la casa está puesta de tal manera que tú notas que no está hecha para vivir en ella, para disfrutarla, ¿no? Porque a veces es para que el niño no se haga daño, pero otras veces es para que no se rompa nada. Entonces, no, esto lo hemos retirado, no, esto no. El sofá es muy bonito, pero no se ve porque está cubierto con una lona para que no se manche. Pues a lo mejor algo de eso también nos pasa en la iglesia, ¿no? Y puede pasarnos en este proceso de sinodalidad. Pero como motivos para la desesperanza hay siempre, pues yo quiero apostar por esperar. Quiero apostar por esperar y por fiarnos de este proceso sinodal. Que dejemos que entren los niños y que nosotros nos pongamos en el suelo a jugar con los niños que entren. No, esto no lo toques, que es muy valioso y se va a romper. Esto podría pasarnos eso, ¿no? Esta tradición no la toques, que no vaya a ser que se manche. Aquí no vamos a jugar con chocolate, no vaya a ser. Entonces ahí se hace todo muy aburrido. Se hace todo muy aburrido. Y de lo que es aburrido al final acabamos yéndonos, sin duda, ¿no? No estaba hablando de la iglesia, pero también. Pues agradecemos mucho a Quique su presencia en el programa y todo el entusiasmo en tantos campos pues, que él suscita y de los que participan. Así que, Quique, hasta muy pronto. Y vamos a seguir un poquito más con nuestro gorila, porque claro, el pesebre de las afueras de Belén era poco más o menos que ese gorila invisible. Ni todos lo vieron, ni todos quisieron verle, y mucho menos le creyeron. Sí, es otro gran gorila invisible. Y de nuevo yo creo que es un aprendizaje, una llamada de atención de, ojo, que si esto nos ha pasado aquí, nos puede pasar más veces. Mucha gente pasaría por esa cueva de Belén. No solo es que se quedó fuera del ventanuco de la percepción, sino que realmente, si tú no quieres ver algo, no lo ves. De eso creo que todos tenemos experiencia, ¿no? Más o menos en distintas situaciones. La cueva de Belén, el portal de Belén, tenía todos los números para que pareciera invisible. Porque ¿quién iba a esperar que allí estuviera Jesús? ¿Quién iba a esperar que allí ocurriera algo, ¿no? Toda la imagen, la teofanía de los Reyes Magos y de estos sabios de Oriente que necesitan una estrella luminosa para saber dónde está, porque ellos de natural hubieran ido a otro sitio. De hecho, bueno, van a preguntar a Herodes. Eso nos pasa a nosotros también, puede pasarnos, ¿no? Que puestos a buscar a Dios, de natural, vamos a preguntar a Herodes. Y resulta que estaba a las afueras en una cueva. Algunos pastores vieron, pero otros lo verían y dirían, o sea, no solo es que no lo veamos, es que hay cosas que las vemos y como no las creemos, dejamos de verlas. No, esto no está pasando, o esto no me está pasando, o en la iglesia, o en el trabajo, o en mi vida. No, esto no está pasando. Y somos capaces de mirar para otro lado y decir, esto no está pasando. Claro, eso
no solo nos saca de la realidad, sino que nos produce mucho sufrimiento. Y creo que la cueva de Belén puede ser, sí, puede ser un entrenamiento de decir, bueno, caigamos en cuenta, porque es que algunos no lo vieron. Los que lo vieron, algunos no lo creyeron. Y muchos no quisieron ni verlo ni creerlo. Pero estaba ahí, pero estaba ahí. Rosa, ¿solo quien está plenamente en lo que está puede prestar atención? Pues eso nos dicen. Eso dicen, y yo creo que también es una experiencia que podemos tener todos. Una conversación con alguien, y ahora, bueno, además con los móviles y ahora ya en el reloj, dentro de poco estará no sé dónde, estar hablando con alguien, tomar un café, tomar algo con alguien, y que esté abriendo el móvil mientras habla contigo, todos lo hemos hecho alguna vez y todos lo hemos padecido alguna vez seguramente, pero es muy incómodo, porque el primer mensaje que te llega es, no estoy contigo. O sea, ¿cómo va a prestarme atención la otra persona si no está en lo que está, que ahora es conmigo? No es posible. Desde ese ejemplo más físico o más concreto, pues en la vida, o sea, en cuántos momentos no estamos en lo que estamos y nos sorprendemos de que las cosas no vayan bien. Es que es que no pueden ir bien porque tú no estás aquí, no estás en lo que estás, ¿no? Entonces pierdes la atención y cuando pierdes la atención normalmente pierdes el afecto que pones, claro. Si yo no estoy, o al revés, mira, en la frase de Pablo Dors, creo que es de Simone Weil también, la atención es una manera de amar. Atendemos a aquello que amamos. ¿Quieres saber dónde está puesto tu amor? Pues mira a ver a qué estás prestando tu atención. Y creo que es una gran verdad, ¿no? Entonces, si pasamos mucho tiempo sin prestar atención, sin poder estar atentos a algo en nuestra vida, creo que tenemos que preguntarnos qué está pasando, porque posiblemente es el amor el que se nos está yendo, ¿no? El que se nos está yendo un poco de las manos. El amor nos centra, el amor nos centra, creo que es una experiencia vital y en clave espiritual de la misma manera. Si estoy distraída en la vida en general, es muy difícil entablar cualquier relación profunda. Cuanto más encontrar esa huella en mí, esa vida, esa luz, ese pábilo que está brillando para que él lo atienda. Y ahondando en esta reflexión, echando mano del Principito, crear lazos tiene mucho que ver con nuestra capacidad de atención, pero también con nuestra capacidad de amar. Sí, es un texto muy conocido, pero creo que siempre da luz, al menos a mí siempre me parece que nos recuerda cosas importantes. Esa escena del zorro, ¿no? De crear lazos y domestícame, que es todo lo contrario de un domesticarme con un sentido pasivo de dominación. En el Principito es tan, ¿ves? De nuevo los niños, lo que decía Quique. El Principito es tan transparente que puede pedir a alguien domestícame y no estar siendo ni sumiso ni creando una relación de poder. Cuando ya tenemos otras movidas, nosotros los adultos, entre comillas, ya es otra cosa. Crear lazos puede ser más un sinónimo de perder libertad, de querer dominar a otros. Pero en un niño, crear lazos es vincularse, es planificar al otro, porque entonces si tú me domesticas, si tú creas lazos, para mí ya tú no vas a ser igual a nadie más. Mi rosa es distinta a todas las rosas, ¿no? Esa imagen tan bonita. Pues ese crear lazos, si no creamos lazos con nada ni con nadie, vivimos vivimos distraídos y vivimos vagabundeando, digo por ahí, ¿no? Vitalmente, porque no nos centramos en nada. Si no creamos lazos con nada ni con nadie, todo nos parece igual. Nada tiene algo especial, esa imagen del Principito, ¿no? Entonces, como eres rubio, yo veré un campo de trigo y ya nunca más podré ver el campo de trigo solo porque me recordará a ti. Si yo no tengo ninguna vinculación real
con Dios, no habrá nada que vea y me recuerde a Él. Y Dios quedará convertido en el mejor de los casos en una referencia, en un código moral que es bueno tener, pero no me centrará, no me alimentará el amor, porque no hará que las cosas sean distintas. O sea, cuando tú quieres mucho a alguien, vas de excursión, estás dando un paseo y lo que ves te recuerda a la persona que quieres, ¿no? Uy, esto le gustaría, uy, mira, esto podría ser, porque tu memoria está atenta a quien amas. No tienes que hacer ningún esfuerzo especial, no tienes que hacer una novena, con perdón, quiero decir, un esfuerzo ahí, voy a hacer algo para... No, es que espontáneamente tu amor está ahí. Entonces las cosas te recuerdan a Dios. Y por eso lo esperas. Y por eso creo yo que te alimenta el fiarte más de Él. Porque lo quieres, porque ya forma parte de ti, del color, de tu vida, del sabor, a lo que saben tus días. Y a lo mejor es más natural de lo que muchas veces creemos o intentamos hacer, ¿no? Con muchas pautas y el Adviento podría ser, ¿por qué no? Tan natural como ese maravilloso sol que entra por el ventanuco y que te está iluminando. Ojalá sea Sí, también, ojalá estamos sea justo... también una imagen para nuestro Adviento. Y a mí hay otro subrayado que tengo por aquí que me ha encantado, porque claro, son experiencias que tú sacas de tu lectura de la vida, de la realidad, de lo cotidiano. Y haces una afirmación que a mí me parece que es muy, muy sugerente. Es difícil desesperarse en presencia de quienes nos quieren, porque ellos siempre encuentran motivos para seguir adelante. A mí me parece esto una verdad grandísima. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso es que realmente necesitamos que nos quieran. Es que es muy simple. Esto, no vas a escribir un libro de teología para decir esto, pero es que creo que es muy importante. Y porque con las personas que nos quieren no nos podemos desesperar, no podemos tirar la toalla, porque nos miran y sabemos que siguen esperando algo de nosotros. Entonces, es un seguro de vida y es un seguro de tirar para adelante, ciertamente. Eso lo tenemos en Dios cuando se nos da el regalo de creer esa buena noticia y como nosotros creemos en un Dios que se encarna, que no está solamente así en una entelequia, pues se nos da en la carne y la carne es la gente y la vida diaria, ¿no? Entonces, cuando desesperamos, cuando algo nos desespera, cuando atravesamos momentos de dificultad seria y de oscuridad, un antídoto natural, nada de pastillas, un antídoto natural es alguien que te quiere, porque la forma en que te mira te devuelve que hay algo valioso en ti. Dices, no puedo defraudarle a esta persona, ¿no? No puedo no creer, mucho mejor, no puedo no creer en lo que esta persona está viendo en mí. Y es una ayuda, sin duda, ¿no? Para seguir adelante. Y Rosa, ¿cómo esperar la venida de alguien de quien no te fías? Claro, pues es como la otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque si de alguien a quien quieres y te sientes querido, la confianza es espontánea y natural, el amor genera esa confianza mutuamente, si no está eso, ¿cómo vas a esperarlo? No podemos esperar más que con temor o la esperanza se convierte en temor. Temo que ocurra esto. Estoy asustada porque puede llegar fulanito o fulanita. Eso ya no es esperanza. Si pasa eso, es que ni me fío de la persona, ni hay un vínculo, un lazo de amor, de amistad, de algo que nos sane por dentro, que nos sanee, que nos haga más
mejores personas. Y claro, eso nos puede pasar, porque desde luego no podemos decir que esperamos a alguien de quien no nos fiamos. Si eso ocurre, si yo no me fío de Dios, lo que viva va a ser otra cosa, pero no va a ser esperanza. Va a ser otra cosa, va a ser protegerme, va a ser buscar salidas, va a ser cumplir roles, pero no será esperar. Y necesitamos fiarnos para poder esperar, sin duda. Y también en este pliego hace referencia a María y te preguntas, ¿vivir como María la gestación del Hijo de Dios no es un ejercicio paciente de siembra y de espera? Al principio te voy a confesar que pensé no incluir a María, justo porque es Adviento y porque siento que la utilizamos tantas veces a María, ¿no? Y entonces pensé no. Pero por otro lado, reflexionando esto y mirando un poco hacia adentro, tenemos tanto que poder vivir y crecer mirando a María, ¿no? Y quizá necesitamos, al menos yo, invocar más a María, o sea, ponerme más al lado de María, quizá de una María que no siempre se nos presenta. No solamente es porque sea un tiempo de gestación, el Adviento, físicamente así fue el tiempo que fuera, ¿no? Previo al nacimiento, sino porque también me parece que es una mujer que expresa muy bien, por un lado, lo que decíamos antes de la experiencia de Tiglesu, ¿no? Esa capacidad de presentir que hay algo que te habita. Yo nunca he estado embarazada, pero intuyo que tiene que ser una vivencia muy, muy, muy poderosa. Percibir que dentro de ti hay algo que no es tuyo, no eres tú, está en ti y forma parte de ti. Y si tú te cuidas, eso va a ser cuidado. Y si tú te maltratas, esa vida que está dentro de ti va a ser maltratada. Eso que yo solo puedo intuir y que las madres son las que lo viven, lo pueden haber vivido. He encontrado en Padres de la Iglesia, por ejemplo, hay muchos textos que refieren esa misma experiencia. Entonces digo, mira, una mujer holandesa de este siglo pasado, súper formada en filosofía y con una vida de lo más normal y para nada creyente, tiene una experiencia similar a esta María que se presta, digamos, y que hace posible que esa gestación vaya adelante, y algunos textos que me parecen de una gran belleza, en que se nos recuerda que nosotros también somos sembrados por Dios. O sea, que también estamos llamados a gestar a Dios. Y más allá de una imagen poética feminista o femenina, mejor, es muy potente también creer que Dios va a nacer en la medida también en que yo me percibo sembrada por Dios, sembrado por Dios, ¿no? Porque eso pide, además las semillas, creo que también lo digo en el pliego, ¿no? La semilla por definición nunca se ve, solo te queda presentirla en la tierra, ¿no? Entonces mirar una maceta, hace unos días he plantado unas semillas que me dieron en casa, hace ya un par de semanas o 3, tendría que haber salido algo. Yo lo sigo regando, pero todavía no ha salido nada. Y empiezo a pensar que ya no va a salir nada. Pero tengo que seguir regando. Tengo que seguir regando porque quiero ver una planta con flores en esa maceta, con esas semillas que me dieron. No sé si van a salir o no, pero tengo que seguir regando y poniéndola al lado del sol. Y tampoco echándole más agua del que necesita porque puedo pudrir la semilla, ¿no? Entonces,
yo creo que eso nos pasa con nosotros mismos y con las personas con las que entramos en relación también. Es difícil, no siempre es tan fácil saber cuál es la medida justa de agua, de sol, de tierra. Y creo que en María, si la despojamos de otras cosas mucho más prestadas que no son de esa mujer de Nazaret, como probablemente tuvo que vivir este momento de gestación, nos podría ayudar mucho, ¿no? Nos podría ayudar mucho a ser como ella, sin dejar de ser nosotros mismos. Y tú también afirmas que María es señal clara de milagro, de que todo es posible, de que todo es real. O sea que María en realidad es fuente clara de nuestra esperanza. Yo creo que sí. Podemos leer un texto de los que están aquí porque lo dice tan bonito. Es un texto de Sanefrén, el sirio, o sea, ya ves tú. Otra cosa que me parece preciosa es que personas tan distintas a lo largo de la historia nos hayan dejado experiencias de Dios tan similares. Porque creo que nos da como un hilo invisible de comunión que a mí al menos me ayuda mucho, ¿no? Un campo de concentración en Auschwitz y Sanefrén haciendo un himno de Navidad, un monje, ¿no? Pero dice, por ejemplo, este trocito porque me parece que expresa esto que decimos de María, ¿no? Él dice en una oración, un milagro es tu madre. Y fíjate cómo define ese milagro, cómo lo va describiendo. En ella entró el Señor y se convirtió en esclavo. Entró el trueno y se silenció. Entró el elocuente y enmudeció. El creador del universo entró como rico y salió como pobre. En ella entró el Altísimo y salió el humilde. Así va diciendo, ¿no? Me parece una imagen poderosísima de hasta qué punto cada ser humano somos capaces, tenemos la capacidad, porque Dios nos la ha dado, de gestar cambios, ¿no? Hasta qué punto, si dejamos que Dios entre, pueden hacer cosas tan novedosas, tan distintas, que no esperaríamos de nosotros, ¿no? A Dios le esperamos altísimo y salió humilde de María, ¿no? Puede ser una imagen bonita y también como un ejercicio práctico de Adviento, es decir, ¿y por qué no? ¿Y si pongo en práctica alguna idea, alguna intuición, algo que yo siento o que llevo sintiendo un tiempo y que voy gestando dentro de mí y que por lo que sea no acabo de dar a luz, no acabo de plasmarlo porque me da miedo fracasar, porque no lo veo claro, porque sé que no va a ser bien recibido, porque no estoy segura que sea de Dios? ¿Por qué no? Bueno, ¿y si este Adviento fuera un tiempo para que seamos gestadores, gestadoras y gestadores de algún cambio, aunque sea pequeño, pero cada uno algún cambio de novedad, ¿no? Para que se produzca ese milagro de transformar, ¿no? Que también en el fondo es el Magnificat. Lo que estaba arriba está abajo y todo como que dice también Sanefrén que el vientre, esta frase es muy bonita, ¿no? El vientre de tu madre cambió las normas. El vientre de tu madre cambió las normas. Qué sensibilidad, ¿no? Qué sensibilidad para decirlo. El vientre de cada uno de nosotros, si se permite la imagen más femenina, puede cambiar las normas. Podemos hacerlo para una iglesia sinodal, para una comunidad más abierta, para que seamos más felices en nuestra familia, para que nos encontremos con nosotros mismos en lo que no estemos claros en este momento de nuestra vida cada uno. Nuestro interior puede cambiar las normas, porque Dios nos habita previamente. Sería una manera bonita de colaborar activamente
a que Dios nazca, ¿no? A que esa capacidad de Adviento se convierta en hechos. Realmente sí. Y bueno, ya no estás haciendo una sugerencia práctica para el Adviento, pero tú este pliego, la revista Vida Nueva, lo rematas con unas sugerencias para orar y vivir en el tiempo de Adviento. Y ya para terminar el programa, Sí. pues comparte con nosotros alguna de estas sugerencias para orar y para vivir. Pues, por ejemplo, creo que una sugerencia podría ser de cosas concretas, dedicar cada día a lo mejor un momento, cada uno como vea, a percibir momentos de atención, por ejemplo, a lo mejor. Ir a lo largo del Adviento recogiéndolo y escribiéndolo, porque nos puede dar una visión después, cuando acabe el Adviento, por ejemplo, lo leemos seguido y vas viendo en qué momentos y en qué estoy prestando atención, porque igual nos llevamos alguna sorpresa, ¿no? Porque donde estemos poniendo nuestra atención, repetimos esto, estamos poniendo nuestro amor. Y eso no tiene, es como la prueba del algodón, ¿no? El algodón no engaña, decía el anuncio para los que ya tenemos una edad. Ir recogiendo, ir haciéndome consciente de a qué estoy prestando atención. Igual me sorprendo. O ir haciendo quizá al hilo de la palabra de cada día, si eso nos ayuda, o de las lecturas de cada domingo. Percibir, escuchar, percibir invitaciones que Dios me está haciendo, a lo mejor. Otra podría ser preguntar a alguien que nos quiera, que no nos miran igual, a alguien que nos quiera y nos conozca, para que nos diga la verdad, porque si no, no nos quiere. Preguntarle cuáles son mis filtros más habituales, puestos a percibir la realidad y a percibirme a mí misma. ¿Cuáles son los filtros que más me hacen a mí distorsionar la realidad? Porque a lo mejor nos conocemos mucho y nos queremos y no lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, como filtros tenemos todos y ya sabemos por nuestro gorila invisible y por la ciencia que ningún ser humano puede percibir la realidad tal como es de manera inmediata, ¿cuáles son mis filtros? Porque de esa manera igual puedo también yo colaborar a que el ventanuco de mi vida sea un poquito más grande, ¿no? Se agrande un poquito la visión, ¿no? Como Jesús fue haciendo en el camino con la gente y que se le iba acercando. Otra puede ser, por ejemplo, detectar, hemos hablado de la percepción, hemos hablado de la atención, pues de la confianza también podría ser, ¿no? Detectar, y si no lo podemos hacer, ayudarnos de gente que nos conozca y esté cercano, detectar algún agujero negro de confianza en mi vida. Esos agujeros negros que nos chupan la energía, ¿no? Pues un agujero negro de confianza, por llamarlo así, podrían ser situaciones o pensamientos míos o lo que sea, o vivencias que absorben mi confianza. Personas o situaciones en las que de entrada no me fío. Porque igual también por ahí estoy perdiendo capacidad de esperar y capacidad de amar. Y yo diría que también sería bueno hacerlo con uno mismo. Quizá porque ha habido o puede haber excesos de psicologicismos últimamente, ¿no? En los últimos años, igual también como todo vamos dando así como de péndulo. Y a lo mejor no estamos atendiendo tanto a los propios agujeros negros que nos ponemos a nosotros mismos. O sea, querer esperar a Dios, querer confiar en Dios, entregar la vida a Dios, sin esperar ni fiarme de mí misma, que soy la carne de Dios en este momento, donde Dios se hace carne, en mí también, como en cualquier persona, es un pecado. Pero de esto no sé si nos confesamos mucho. Yo poco, no sé si mucha gente se confiesa de esto, pero no dejaría de ser un pecado, ¿no? Estar anulando la capacidad de Dios de hacerse presente por medio mío. ¿En qué no me fío de mí?
en qué desconfío de mí, en qué no acabo de creerme que Dios me quiere. Tiene una frase Santa Teresa también que es, como ella es, tan clara, ¿no? Ella dice que creer que no somos capaces, cuando creemos que no somos capaces de grandes bienes, la consecuencia, algo así es, nos acobarda el ánimo. Creer que no somos capaces de grandes bienes siempre acobarda el ánimo. Y cuando vamos con ánimo acobardado, no damos lo mejor de nosotros. Cuando vamos con ánimo acobardado titubeamos. Cuando titubeas es más fácil tropezar, desconfiar de otros, ¿no? Pues creer que somos capaces de estos grandes bienes, porque Dios lo ha puesto en nosotros. Quizá alguna norma, también lo que hemos dicho, ¿no? Nos valdría de sugerencia, de mano de María. ¿Hay algo que Dios está esperando a que cambie a través mío? Claro, si decimos la paz en el mundo, no vale. No vale, no. Algo concreto, o sea, concreto en lo que tú puedas gestar un cambio en este tiempo. Y ya que estamos metidos de pleno en un momento sinodal, ¿no? También en el pliego sugiero que no lo dejemos pasar este Adviento. Si hay gente que no ha oído hablar todavía de la sinodalidad, que bien puede ser, fácilmente, según donde vivas, o que no conoces nada porque en tu parroquia nadie te ha hablado de eso, bueno, poder entrar en la web del sínodo y leer los documentos, al menos, ¿no? Y buscar información para preguntar y ver cómo puedes tú participar. Si eres de los que ya dices, estoy de la sinodalidad, ahora todo es sinodalidad, estoy de la sinodalidad, bueno, pues no pasa nada, pero también pregúntate por qué tienes ese agujero negro de desconfianza a lo mejor, por qué te cuesta tener fe en que la Iglesia puede cambiar, porque realmente a veces se hace difícil creerlo, ¿eh? Eso es verdad. Pero desde donde cada uno esté, ¿cómo puedo yo colaborar a la sinodalidad en cosas concretas, ¿no? Que no dejaría de ser una manera de gestar, como María, cambios desde Dios. Bueno, Rosa, pues nos has dejado tarea para realizar después de escucharte, que es otra actividad muy sinodal, y de poder, bueno, pues de poder caminar juntos y de sentirnos inspirados por esa presencia de ese niño que va a venir a descolocarlo todo en nuestra vida y posiblemente también en la vida de la Iglesia. Así que muchas gracias por este regalo de Adviento, por este regalo casi navideño por adelantado. Y yo creo que de todo lo que has ido diciendo, que está tan encarnado en la vida, tiene luego unas consecuencias muy prácticas que ojalá pues llevemos también a cabo. Rosa, muchísimas gracias. Ojalá. Gracias a ti, Fernando. Ojalá que nos ayudemos unos a otros, ¿no? Ampliar la vida en nosotros. Gracias. Pues amigos, nos quedamos con esta conversación tan densa, de estas conversaciones que casi que volverlas a escuchar para seguir rumiando y para seguir acogiéndolas en el corazón. Pues que también nos ayude en este tiempo de Adviento, que es tiempo luminoso. Hasta muy pronto.